Vamos a tomar como referencia para este junio al signo de Aries. Aries, inicias el mes de junio con una gran energía que favorece mucho la filosofía, que favorece mucho el aspecto de aprendizaje y que favorece mucho el tema finanzas. El planeta regente de Aries es en este caso Marte, que está haciendo una gran oportunidad para que en la casa 2 se conecten muy bien con los recursos. Entonces, Aries, ubícate entre recursos, aprendizaje, aprendizaje, recursos. ¿Cómo puedes utilizar el conocimiento que sea una fuente de recurso? Quizás Marte allí en la casa 2 te faculta para que todos estos aspectos tengan una relación, para que se conecten. Definitivamente una de las áreas más trabajadas y una de las áreas más exigidas en esta semanita empezando junio para Aries es la entrada de Mercurio, en este caso a la casa 4. Allí vale la pena precisar en cuáles son los temas de autoridad y cuáles son los temas de madurez que debes actualizar en esta primera semana para recibir junio. Si eres de signo Aries, Sol, ascendente o luna, presta atención a los temas del pasado, presta atención cómo puedes trabajar aún más con la relación contigo mismo a través de la madurez. Recuerden que ustedes son un signo que en este momento tienen a Saturno en la casa 1. Y Saturno en la casa 1 se caracteriza por exigir demasiado. Casi que de los 12 signos del zodiaco, al que más se le está exigiendo ahora pues es a ustedes, los ascendentes, o bien tengan el Sol, o por ahí la Luna en Aries, o muchos planetas en Aries. Aprovechen esta apertura del mes de junio para que a través del conocimiento ustedes puedan lograr. Esa luna está diciendo demasiado. Además que Saturno dice, ayúdese de esa luna para que a través del conocimiento se puedan hacer cosas distintas o se pueda migrar. La casa 9 no solamente es el estudio y el conocimiento superior, también le está haciendo una invitación a Aries para movilizarse. Puede ser de manera física como puede ser de manera mental. Puede también atreverse a mostrar algo acerca del mundo emocional que les sea muy útil para ustedes en este porvenir. Definitivamente, mientras el Sol está transitando la casa 3, pues no hay otra cosa que darle vida a las genialidades o a las ideas que quizás ustedes han venido alimentando a lo largo de la vida. La mayoría de los ascendentes y soles en Aries están siendo llamados a disciplinarse, uno por Saturno, dos, trabajar su propia madurez, Mercurio en Cáncer, y no se nos olvide que cuando el Sol, más o menos el 20-21 por allá de junio, ingrese al signo de Cáncer, pues va a estar marcando otro momentico de crecer y de independizarse. Excelente mes a las alturas que tiene Saturno para tomar quizás un poco más de riesgo y de autoridades en ustedes mismos. Fíjense que Saturno en la casa 1 está haciendo todo un proceso de adultez, pero va a pasar porque no se va a quedar ahí en la 1, va a pasar a la 2. Entonces, cuando Saturno haga caja menor en la 2, va a tener que darle muchas explicaciones acerca de los recursos. Desde ahora vayan colocando y fijando la meta de ¿cómo me puedo independizar? Creo que ahí es el trabajo no solamente de esta semana ni del mes de junio, sino por lo menos de los próximos 2 años, que será la estancia que le queda a Saturno en Aries. Aprovechen esa luna. Yo creo que la luna es el aspecto más favorable que ustedes tienen para iniciar junio con nuevos viajes o por lo menos si no es un viaje de desplazamiento físico, una visión o filosofía de vida que les pueda abrir hacia otro lugar o hacia el punto B. A veces Aries como que se queda mucho en el punto A, sí le da vueltas al punto A, sí se queda mucho ahí, pero puede costarle mucho trabajo ver lo que el mundo le está ofreciendo en el punto B. Hay un tema que pasa con las personas de este signo Aries y es que a veces uno de los temas que debe trabajar, por ejemplo, este signo es aprender a sostener la energía, porque Aries es supremamente impulsivo y la energía ariana permite ese primer arranque, lo cual es maravilloso, porque sobre ese arranque se fijan muchas cosas en la vida. Pero a veces como que se va quedando un poquito ahí, ¿no? Como que Saturno también los va mucho en el pensamiento y poco arranque. Sería muy bueno que se arriesguen en este caso, sobre todo con los tránsitos que se abre para junio.